Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, lo relata San Mateo, dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Son palabras duras, ¿verdad?, la del Señor. El que quiera a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. Continúa porque es el capítulo 10 y ya llego hasta el capítulo 11. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, el que me recibe al que me ha enviado. El que debe beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Si en la meditación anterior hablábamos de la verdad, de la veracidad, quisiera que, continuando, digamos, en la misma línea, de cómo la dictadura del relativismo, ¿no? Cómo hay tantas personas que se dejan engañar o que creen en una fuerza impersonal. Investigar y os dais cuenta de que no estoy exagerando nada, o de que, bueno, pues así como religiones no cristianas, orientales, New Age, Reiki, cosas así. Pues los hay, Para muchos la imagen de lo divino se difumina en los contornos de una fuerza cósmica, de una fuente de energía espiritual, de un ser distante o indiferente. En definitiva, se puede decir que en la presente atmósfera cultural se ha vuelto más difícil reconocer el rostro de un Dios personal. Por el contrario, tengo aquí el testimonio de un historiador abulense, Claudio Sánchez Albornoz, que era un español que supo unir una cultura bastante grande con una fe de niño, como él decía, la fe de su madre. Una fe no muy intelectualizada, pero muy auténtica. Han llegado a mis manos 2 cartas autógrafas suyas. No soy yo el que te estoy relatando esto, es el mismo autor que te decía antes, el sacerdote periodista Martín Descalzo. Han llegado a mis manos 2 cartas autógrafas suyas, dirigidas a un buen amigo suyo, sacerdote, que me resultan especialmente conmovedoras y que le retratan, creo, a la perfección. La primera es de 1978. Es muy breve y sencilla. Le escribía este historiador a su amigo sacerdote: encomiéndeme a Dios. Estoy muy viejo. He conservado la fe de mi madre. Como hombre he sido un pecador. A diario me dirijo al Altísimo con las clásicas palabras: no entres en juicio con tu siervo, Señor, porque ante ti ningún hombre queda justificado. Y añadía en la carta al sacerdote: ayúdeme con sus oraciones a conseguir su gracia y una santa y buena muerte.
Sigo trabajando a la espera de la última jornada, pero no como antes, me pesan los años. Pues es una carta en la que aquel hombre se pone en las manos de Dios, no en el aplauso de los hombres, que le reconocen como lo que era un muy buen escritor, historiador, etc. Pero la segunda carta, 2 años después, en el año 80, por tanto, 1980, es más expresiva todavía. Ya ha avanzado más los años, ya está más anciano, y añade en esa carta: he sido un gran pecador, pero Dios no me ha abandonado nunca. Ahora que a mis años las tentaciones femeninas han desaparecido, el malo me tienta intelectualmente para hacer vacilar mi fe. De niño escribí unos piadosos versos de los que solo recuerdo estos: huye, sombra maldita, apártate de mí, ¿no sabes que mi alma no se ha hecho para ti? Todavía lo recuerdo y lo repito cuando el diablo me tienta con dudas racionalistas. Este racionalismo que estamos ahora, por eso te lo estoy citando. Ayúdeme con sus oraciones a rechazar esos ataques y a vencer mi gran pecado de estos postreros años de mi vida, el orgullo. Qué bueno soy. Confío, añadía en la carta, en la misericordia divina. Desde mis años mozos, cuando veía la muerte muy lejana, siempre repetía el mismo ruego a Dios: no me dejes morir sin estar en tu gracia. Eso hago ahora y me permito pedirle a usted que me ayude a conseguir del Altísimo una buena y santa muerte. Yo, ante estas 2 cartas de Claudio Sánchez Albornoz, bueno, también estoy pensando en otros intelectuales españoles, también más o menos de la misma época de este hombre. Yo estoy viendo una biografía de Hernán Cortés de Salvador de Madariaga, donde manifiesta su fe. La fe de Salvador de Madariaga, no solamente la de Hernán Cortés. Pero bueno, ¿cuántos intelectuales escribirían una carta como esa hoy día? ¿No temerían ser acusados de beato? ¿De ñoño? Ya está chochando. Ya, pobre hombre. Pues mira, a mí esta sencillez de Sánchez Albornoz me conmueve. Me conmueve y pienso, como decía Martín Descalzo, que cuando murió este Sánchez Albornoz se leía en las iglesias ese domingo, porque murió un domingo, esas palabras del Evangelio: te doy gracias, Padre, son palabras tuyas, Señor, porque has ocultado estas cosas a los grandes y a los poderosos y se las has revelado a los pequeños y sencillos. Que nos hagamos pequeños y sencillos para tener fe, no para tener orgullo, para confiar en ti, Señor, no para confiar en mí, ni en mi racionalidad, ni en raciocinio, ni en mis conocimientos, ni en mis capacidades, ni en todo lo que yo he hecho. Que te busquemos a ti, Señor, con una fe que nos dice, decía el Papa Francisco, no estás solo en el mundo, hay alguien que ha querido que existas, que te ha dicho, vive, y que te quiere feliz para siempre. Y añadía el Papa Francisco: el Dios de Jesucristo, al que se ha criticado de haber rebajado la existencia humana, quitando novedad y aventura a la vida. No te ha quitado nada, al contrario, te ha dado una gran confianza, una gran seguridad. Ese Dios de Jesucristo quiere realmente que tengamos vida y la tengamos en abundancia, una felicidad que nadie ni nada nos puede quitar, porque nos ayuda a encontrar el sentido de la existencia, la fuente de la alegría, la respuesta a la voluntad de Dios. Señor, tú lo quieres, yo también lo quiero. Por eso subrayaba San José María: si queremos descubrir la evidencia de que Dios nos ama, de que no solo escucha nuestras oraciones, sino que se nos adelanta, nos basta seguir el mismo razonamiento de San Pablo.
el que ni a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Señor, lo dice San Pablo, el que no perdonó ni a ti, no te perdonó ni a ti, su propio Hijo, ¿cómo no nos dará contigo todas las cosas? Qué fe, qué confianza, qué seguridad en mi Padre Dios que vela por mí, que nos mira con cariño, que no te perdonó ni a ti, Señor. Ya me entiendes, tú mismo quisiste también entregarte por nosotros. Por eso, Dios, cuando tú le decías, Señor, en el huerto de los olivos, no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios, al llamarnos a la existencia, nos pone a prueba. Nos encarga la tarea de hacer el bien según nuestras posibilidades. Y eso es con frecuencia una tarea fatigosa. Él mismo lo dice en el Evangelio, negociad hasta que vuelva. Como en la conocida parábola de Jesús, los talentos no se pueden enterrar o esconder. Cada uno está llamado a hacer fructificar su vida, a desarrollar lo que recibimos, pero a menudo no lo hacemos o incluso hacemos todo lo contrario. Escondemos el talento o nos proponemos voluntariamente cosas contrarias al querer de Dios. Cuentan que un hombre fue a buscar al santo cura de Ars y a decirle que tenía muchas dudas de fe y quería consultarle sobre esas dudas. Cuando llegó y vio al cura, a San Juan María Vianney, le dijo que quería hablar con él. Y el santo cura de Ars le dijo, confiésese primero. Aquel hombre insistió, mire, yo lo que quiero es, confiésese primero y después hablamos. Tanto insistió el santo cura que el hombre aceptó. Y después de confesarlo le dijo, bueno, ya lo confesé, ahora si quiere le puedo contestar a sus dudas. A lo que el hombre respondió, ya no es necesario, ya está todo muy claro, Padre. Cuando tengas alguna duda, confiésate primero. Ver las cosas como las ve Dios. Fe y voluntad de Dios. Fe y voluntad de Dios. Hemos empezado la meditación con esas palabras que San José María le gustaba repetir al comenzar este rato de oración. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. No son palabras que él se había inventado, lo había recogido de alguna oración, de algún sitio, seguro, vamos. Algunas palabras de esta oración sí que añadió él, ¿eh? El que me ves, el que me oyes. Porque lo necesitaba, él mismo lo decía. Para la oración es importante mirarle y saber que nos mira. En el cielo lo contemplaremos eternamente y sin sombras, pero también podemos descubrirlo en esta tierra, con la fe en la vida ordinaria, en el trabajo, en el hogar, en los demás, especialmente en quienes sufren. Para alimentar esa claridad, repetimos con fe delante del sagrario, creo firmemente que me ves siempre. Y cuando nos sentimos ciegos, incapaces de verte a nuestro lado, le pedimos con humildad, como le decía aquel ciego, haz que vea, Señor, que vea, Udvidian, que vea, Señor. A veces necesitamos que nos hagan ver, Señor, que vea. Tú directamente, Señor, o a través de otras personas. Cuentan que un obispo en Estados Unidos recibió un donativo muy grande. Era un terreno que abarcaba toda una manzana en un barrio pobre. Él pensaba construir una iglesia, un templo, pero mucha gente, incluso los mismos sacerdotes, opinaron que lo que le hacía falta a esa gente de aquel barrio pobre era educación, y lo que debían construir allí era una escuela para que la gente se educara y no hubiera tanta delincuencia en el barrio.
El obispo estuvo de acuerdo. Pero cuando la gente del barrio se enteró, fueron y le dijeron al obispo que no. Convocaron una junta para decidir qué hacer. Y una señora del barrio tomó la palabra y dijo: aunque yo no soy católica, pienso que deberían construir aquí un templo, porque escuelas hay muchas. Si no van es porque no quieren o porque sus padres no los mandan. Pero templos no tenemos ninguno cerca, y lo que hace falta es una cruz, para que los muchachos la puedan mirar y los haga pensar en que Dios existe. El obispo, al oír la respuesta de aquella mujer, impresionado de la fe de aquella mujer, digo: no se diga más, construiremos aquí un templo. Cuando dejamos que la presencia de Dios arraigue y fructifique en nosotros, adquirimos esa firmeza interior, desde la que hace posible que seamos pacientes ante las contrariedades, ante los imprevistos, ante las situaciones molestas, que sepamos sobreponernos a las dificultades. Como decía San Juan María Vianney, que nuestras faltas son granos de arena al lado de la gran montaña de la misericordia de Dios. Es así. Y esta convicción permite reaccionar cada vez más como Dios reacciona ante las mismas personas y circunstancias, con mansedumbre y misericordia, sin inquietarnos cuando no responden a nuestras previsiones y gustos inmediatos. Descubrimos, en definitiva, que todos los sucesos, todos, son de alguna forma, lo decía San José María ya por el año 35, vehículo de la voluntad divina, y deben ser recibidos con respeto y amor, con alegría y paz. Y muchos siglos antes lo decía San Pablo en la carta a los romanos: para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Por eso la fe, y cuando rezamos aprendemos a disculpar y a perdonar, como hace el Señor, y recuperamos pronto la paz si la perdemos. Mira, en estos días hay muchas fiestas marianas en agosto, ¿verdad? El día 2, aunque fue domingo, pues la Virgen de la Señora de los Ángeles; el día 5, la Virgen de las Nieves, o la Blanca, la Virgen Blanca, en Vitoria o en tantos sitios, la Paloma, o Edurnes, Uzuriñes, ya después de decir nombres vascos. Bueno, pues es un antiguo refrán el que dice lo siguiente, que diré después, no voy a decirlo todavía, en el que se critica a quienes se encomiendan a altas instancias y no hacen nada por ponerse a salvo. Se dice que el dicho se remonta a las guerras carlistas, por eso me acordaba del tema de la Virgen Blanca en Vitoria, del siglo XIX, cuando don Carlos depositó la suerte de sus tropas en manos de la Virgen de los Dolores antes de la batalla de Mendigorría. Y en esa batalla los isabelinos arrasaron a los carlistas. Y parece ser que aquellos se burlaban de estos diciéndoles precisamente este dicho que no te he dicho todavía, valga la redundancia: fíate de la Virgen y no corras. Como diciendo: sí, tú mucho rezar, pero no haces nada más que eso. No. Por supuesto que nos fiamos de la Virgen. Por supuesto que ponemos los medios para apoyarnos en nuestra Madre Santa María. Por eso que tenemos fe y ponemos los medios humanos. Como decía San José María, pon los medios humanos como si no existieran los sobrenaturales, y pon los medios sobrenaturales como si no existieran los humanos. Ya sé yo que esta expresión de los isabelinos era un poco como casi blasfema, ¿no? Fíjate de la Virgen y no corras. Pero yo le daría la vuelta, como diciendo: no te apresures, no te agobies, no te angusties, no corras. Tú fíjate de la Virgen y haz las cosas con calma, con orden, aprovechando el tiempo, sabiendo que todas esas pequeñas cosas que hacemos
como esos 5 panes y esos 5 panes y 2 peces, ¿no? Me estaba dudando, del milagro que hemos oído estos días en misa, 5 panes y 2 peces, ¿qué era eso para aquella multitud? Esa descripción del Evangelio de San Mateo era poco, hoy día sería poco correcta políticamente, ¿no? Decir que se alimentaron 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. En la misa del otro día, cuando yo estaba predicando, le miraba a una niña pequeña y le decía, oye, ¿a ti te gustan los peces? Y la niña me decía, sí, me gustan los peces. Y bueno, menos mal. Pues también los niños comen, ¿no? Un poco políticamente incorrecta, pero la verdad es que el Señor, con 5 panes y 2 peces, da de comer a la multitud. ¿Tú quieres? Pues 5 panes y 2 peces. Tú a lo que puedas y el Señor pondrá mucho más. Por eso fíjate de la Virgen. Vamos a acudir a la Virgen, que nos acompañe en este mes de agosto, en ese día a día de cada momento, y que nos vaya ayudando. Que no seamos como los carlistas, que no luchemos, sino que si realmente luchemos, que pongamos los medios, pero que después sepamos que el incremento lo pone el Señor. Vive de fe, vive de esa confianza en el Señor, vive de esa seguridad en el Señor. Fíate de la Virgen y no corras. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.